buenas tardes, queridos oyentes de Clásicos de la Literatura. Nos encontramos una vez más para degustar algún textito de otras épocas, pero que siguen estando vigentes en el mundo de hoy. Y hoy, como Joaquín no ha podido venir, nos acompaña Lourdes en el equipo técnico y comentarios. Hola, Lourdes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Un gusto. y un gusto grande de tenerte acá. Y bueno, vamos a comenzar, si ustedes quieren. Hoy vamos a leer un texto que algunos lo conocerán, otros no, pero no importa, porque siempre uno puede sacar cosas muy buenas de un texto como este. Son algunos relatos que hemos seleccionado de un librito del siglo XIV, que fue escrito entre 1331 y 1335 por don Juan Manuel, que era un noble de la época. Y este libro, que se llama El Libro del Buen Amor, hace referencia a distintas historias, pero que todos nos dejan una enseñanza. Qué hermoso. Porque en la literatura medieval, a la cual pertenece este libro, nosotros hemos visto algunas otras obras, hemos visto textos juglarescos, de diversión, o textos humorísticos, pero también hay algunos que son didácticos, o sea, que tratan de dejar una enseñanza. Y a este tipo de textos pertenece la obra que vamos a ver hoy. Buenísimo. ¿Te parece Vamos a que escucharla? empecemos? Sí, claro. Bueno, el primer cuento que vamos a ver se llama Lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo. Y dice así: otra vez, porque empieza diciendo otra vez, porque es una cadena de relatos que encierran el libro del buen amor. Bien. Cada capítulo es un cuento. ¿Cuántos capítulos tiene más o menos? Son bastante, tiene 5 partes el libro y en Ajá. cada parte hay un- distintos cuentos. Pero lo interesante es que siempre comienza de la misma manera. El conde Lucanor le plantea a su asesor, a su consejero Patronio, una situación. Bien. Y entonces Patronio le cuenta un cuento. Bien. Son entonces consejos para actuar bien, Sí, algo así. tal Bien. cual, tal cual. Y pensemos que es del 1300, o sea, fíjense cómo... Pero siguen decime, estando un poco vigentes. más traducido, llevado a esta época, Sí. imagino, ¿no? Sí, adaptado con lenguaje de hoy, académico, no literario, sí. pero con el estilo medieval adaptado a un español más moderno. Exacto. ¿Sí? Bueno, dice así: otra vez, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo que estaba muy preocupado por algo que quería hacer, pues, si acaso lo hiciera, muchas personas encontrarían motivo para criticárselo. Pero si se dejara de hacer, también se lo podrían censurar con razón. Contó a Patronio de qué se trataba y le rogó que le aconsejase en este asunto. Dice Patronio: señor conde Lucanor, ciertamente sé que encontrarás a muchos que podrían aconsejarte mejor que yo, y como Dios te dio inteligencia, mi consejo no hará mucha falta, pero como tú me lo pides, diré lo que pienso de este asunto. Señor conde Lucanor, continuó, cuanto más agudo entendimiento tienen los jóvenes, más inclinados están a confundirse en sus negocios, pues saben cómo comenzarlos, pero no saben cómo los han de terminar. Y así, si se equivocan con gran daño para ellos, si no hay quien los guíe, les va a ir mal. Pues bien, aquel muchacho, por la sutileza de su entendimiento y al mismo tiempo por su poca experiencia, abrumaba a su padre en muchas cosas de las que hacía,
Y cuando el padre hubo soportado largo tiempo estas situaciones con su hijo, que le molestaba constantemente con sus observaciones, decidió actuar como le contaré para evitar más prejuicios a sus negocios, para aconsejar y mostrar a su hijo cómo debía obrar en futuras empresas. O sea que había metido la pata Sí. en alguna acción ahí relacionada a un negocio familiar. Y lo más grandioso es que estamos en un libro, que es el libro del buen amor, dentro de un relato ficcional, que es el de Patronio y el conde Lucanor, pero además vamos a contar un cuento dentro de otro cuento, que eso es muy común en esta época de la historia de la literatura. Claro, antes es algo similar a las parábolas dentro de la Biblia, se podría decir. Sí, lo que pasa es que la Biblia más... Sí, bueno, no es un cuento ya de por sí, claro, es una historia. Claro, pero es verdad, es un relato dentro del gran relato de la palabra de Dios. Exacto. Sí. Bueno, empieza el relato entonces. Este buen hombre y su hijo eran labradores y vivían cerca de una villa. Un día de mercado, dijo el padre que irían los dos allí para comprar algunas cosas que necesitaban y acordaron llevar una bestia, o sea, una mula, un burro, para traer la carga. Y camino del mercado, yendo los dos a pie y la bestia sin carga alguna, se encontraron con unos hombres que ya volvían. Cuando después de los saludos habituales se separaron, uno de estos, los que volvían, empezaron a decir entre ellos que no les parecía muy juicioso ni al padre ni al hijo, pues los dos caminaban a pie mientras la bestia iba sin peso alguno. Le quisieron qué tontos, quitar, ¿no? Tienen una mula y ninguno la usa. Sí, sí. El buen hombre, al oírlo, preguntó a su hijo qué le parecía lo que le habían dicho aquellos hombres, contestándole el hijo que era verdad, porque al ir el animal sin carga, no era muy sensato que ellos dos fueran a pie. Entonces el padre mandó a su hijo que subiese en la cabalgadura. Entonces, lo convenció. Lo convenció y ahora, a partir de ahora, ya la mula no iba vacía. Claro. Porque iba el hijo sobre la mula y el padre caminando, ¿no? Así continuaron su camino hasta que se encontraron con otros hombres, los cuales, cuando se hubieron alejado un poco, empezaron a comentar la equivocación del padre, que siendo anciano y viejo, iba a pie, mientras el mozo, que podría caminar sin fatigarse, iba a lomos del animal. De nuevo preguntó el buen hombre a su hijo qué pensaba sobre lo que habían dicho, y éste le contestó que parecían tener razón. Entonces el padre mandó a su hijo bajar de la bestia y se acomodó él sobre el animal. O sea, el primer grupo de hombres lo había criticado porque... Sí, porque la mula estaba vacía. Y ahora porque el hijo, ¿cómo? Qué vergüenza, un hijo joven, lleno de vigor, y el padre anciano ahí al lado sin usar la bestia, ¿no? Entonces lo manda a bajar del animal y se subió él. Al poco rato se encontraron con otros que criticaron la dureza del padre, pues él, que estaba acostumbrado a los más duros trabajos, iba cabalgando, mientras que el pobre joven, que aún no estaba acostumbrado a las fatigas, iba a pie. Opinaban de todo. Siempre lo criticaban. Claro, me hace acordar como cuando están a las madres primerizas, ¿no? Y le dicen siempre algún consejo. Siempre alguna crítica. Alguna crítica, sí. Entonces preguntó aquel buen hombre a su hijo qué le parecía lo que decían estos otros, replicándole el hijo que en su opinión decían la verdad. Inmediatamente el padre mandó a su hijo subir con él en la cabalgadura, para que ninguno caminase a pie. O sea, primero iba sola la mula, después iba el niño, después iba el padre y ahora van los dos juntos. Pero la mula
Pobre mula, ¿no? Sí. Exactamente, Lourdes. Y yendo así los dos, se encontraron con otros hombres que comenzaron a decir que la bestia que montaban era tan flaca y tan débil que apenas podía soportar su peso y que estaba muy mal que los dos fueran montados en ella. El buen hombre preguntó otra vez a su hijo qué le parecía lo que habían dicho aquellos, contestándole el joven que a su juicio decían la verdad. Entonces el padre se dirigió al hijo con estas palabras. Hijo mío, como recordarás, cuando salimos de nuestra casa íbamos los dos a pie y la bestia sin carga. Y tú decías que te parecía bien hacer así el camino. Pero después nos encontramos con unos hombres que nos dijeron que aquello no tenía sentido y te mandé subir al animal mientras que yo iba a pie. Y tú dijiste que eso sí estaba bien. Después encontramos otro grupo de personas, nos dijeron que esto último no estaba bien y por ello te mandé bajar y yo subí. Y tú también pensaste que esto era lo mejor. Como nos encontramos con otros que dijeron que aquello estaba mal, yo te mandé subir conmigo en la bestia y sí te pareció que era mejor ir los dos montados. Pero ahora estos últimos dicen que no está bien y que los dos vayamos montados en esta única bestia y a ti también te parece verdad lo que dicen. Y como todo ha sucedido así, quiero que me digas cómo podemos hacerlo para no ser criticados de la gente. Pues íbamos los dos a pie y nos criticaron. Luego también nos criticaron cuando tú ibas a caballo y yo a pie. Volvieron a censurarnos por ir yo a caballo y tú a pie. Y ahora que vamos los dos montados también nos critican. He hecho todo esto para enseñarte cómo llevar en adelante tus asuntos, pues algunas de aquellas monturas teníamos que hacer y habiendo hecho todas, siempre nos han criticado. Por eso debes estar seguro de que nunca harás algo que todos aprueben. Pues si haces alguna cosa buena, los malos y quienes no saquen provecho de ella, te criticarán. Por el contrario, si es mala, los buenos que aman el bien no podrán aprobar ni dar por buena esa mala acción. Por eso, si quieres hacerlo mejor y más conveniente, haz lo que creas que más te beneficia y no dejes de hacerlo por temor al que dirán. A menos que sea algo malo, pues es cierto que la mayoría de las veces la gente habla de las cosas a su antojo sin pararse a pensar en lo más conveniente. Y a vos, conde Lucanor, pues me pedís consejo para eso que deseas hacer, temiendo que te critiquen y por ello que igualmente te critiquen si no lo haces, yo te recomiendo que antes de comenzarlo mires el daño o provecho que te puede causar, que no te confíes solo en vuestro juicio, sino que te dejes aconsejar por quienes sean inteligentes, leales y capaces de guardar un secreto. Qué difícil. Sí, por eso, se la puso difícil en la vara. Tres virtudes que son bastante sí. difíciles, ¿no?, de encontrar. Pero si no encuentras tal consejero, no debes precipitarte nunca en lo que debes hacer y deja que pasen al menos un día y una noche. Sí son cosas que pueden posponerse. Acá me hace acordar también a lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? En tiempos de angustia, no hacer mudanza, ¿no? Sí. No es exactamente así la no apresurarse cuando no uno apresurarse. En momentos en que hay que tomar una decisión, dejar pasar, como dice acá el conde Lucanor, un día y una noche, ¿no? No tomar decisiones apresuradas. Totalmente. Si seguís estas recomendaciones en todos tus asuntos y después los encuentras útiles y provechosos para vos, te aconsejo que nunca dejes de hacerlos por miedo a las críticas de la gente. El consejo de Patronio le pareció bueno al conde, que obró según él y le fue muy provechoso. Y cuando don Juan escuchó esta historia, la mandó poner en este libro
e hizo estos versos que dicen así y que encierran toda la moraleja. Acá aparece la moraleja. Hasta se inspiró. Siempre termina con dos versitos que cierran de alguna manera la enseñanza del cuento. Esto todo el libro hace de la misma manera. Y dice así: por críticas de la gente, mientras que no hagas el mal, busca tu provecho y no te dejes llevar. Qué buen consejo. Sí, como pueden ver, este primer relato que leímos seleccionado del Conde Lucanor nos enseña que no hay que dar oídos a las críticas, porque a fin de cuentas siempre por algún motivo te pueden criticar. Lo importante, sobre todo en cuestiones religiosas como las que tenemos nosotros tan a flor de piel y tan presentes en nuestra vida, no importa que no esté de moda ser católico, no importa. Lo que importa es estar unido a Cristo. El resto que critiquen, no pasa nada. Pero la importancia de hacer el bien, de vivir acorde al Evangelio y de estar junto a Dios. El resto, que corra. Bueno, hacemos una mini pausa y volvemos con otro relato. Muy bien, vamos ahora con el segundo relato, ¿te parece, Lourdes? Buenísimo. Y este relato que elegimos tiene que ver con la adulación. Así como vimos en el anterior la crítica, en este vamos a ver el tema de la adulación, ¿no? La adulación nunca trae cosas buenas, porque la adulación siempre se hace con un fin de manipulación o de sacar provecho por algo. Entonces, la adulación está dentro del pecado de la mentira. O sea, la adulación no es buena. Una cosa es valorar al otro y decirle palabras de afirmación y que surjan de tu corazón. Y otra cosa es palmearle la espalda, como dice. La adulación, ¿viste?
por un motivo en especial. Sí. ¿No? Bueno, se llama Lo que sucedió a un rey con los burladores que hicieron el paño. Otra vez, acuérdense de lo que habíamos dicho de cómo empezaban los relatos, ¿no? Otra vez le dijo el conde Lucanor a su consejero Patronio. Acá le plantea la situación que genera el consejo de Patronio, ¿no? Patronio, un hombre me ha propuesto un asunto muy importante que será muy provechoso para mí, pero me pide que no lo sepa ninguna persona por mucha confianza que yo tenga en ella, y tanto me encarece el secreto que afirma que puedo perder mi hacienda y mi vida si se lo descubro a alguien. Como yo sé que por tu claro entendimiento ninguno te propondría algo que fuera engaño o burla, te ruego que me digas la opinión sobre este asunto. O sea, por un lado está la adulación, por otro lado el que no se sepa. Uy, lo está metiendo en un apriete claro, grande. Claro. Porque aparte lo pensás, bueno, no sé, siempre ahí él tiene un consejero, él seguramente lo va a querer hablar con esa persona o con un familiar, el padre hoy que teníamos ahí. Claro, claro. Bueno, señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que sepas lo que más conviene hacer en este negocio, me gustaría contarte lo que le sucedió a un rey con 3 pícaros granujas que llegaron al palacio. Y el conde le preguntó lo que había pasado. Señor conde, dijo Patronio, 3 pícaros fueron al palacio y dijeron al rey que eran excelentes tejedores y le contaron con su mayor habilidad cómo podían hacer un paño que solo podían ver aquellos que eran hijos de quienes todos creían su padre, pero que dicha tela nunca podría ser vista por quienes no fueran hijos de quien pensaba que fuera su padre. O sea, aquellos que veían la tela eran hijos auténticos de su papá, ¿no? Pero una tela muy especial, claro, casi mágica. Una tela mágica, pero que indicaba si eras hijo que real tenía un de tu poder papá raro. o no eras hijo de tu papá. Esto le pareció muy bien al rey, pues por aquel medio sabría quiénes eran hijos verdaderos de sus padres y quiénes no, pero de esta manera quedarse él con sus bienes, porque los moros, era un rey moro, no heredan a sus padres si no son verdaderamente sus hijos. Con esta intención les mandó dar una sala grande para que hiciesen aquella tela. Los pícaros pidieron al rey que les mandase encerrar en aquel salón hasta que terminaran su labor, y de esta manera se vería que no había engaño en cuanto proponían. Esto también agradó mucho al rey, que les dio oro, plata y seda, y cuanto fue necesario para tejer la tela. Después quedaron encerrados en aquel salón. Ellos montaron sus telares y simulaban estar muchas horas tejiendo. Pasados varios días, fue uno de ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela y que era muy hermosa. También le explicó con qué figuras y labores la estaban haciendo y le pidió que fuese a verla él solo, sin compañía de ningún consejero. Al rey le agradó mucho todo esto. Para hacer la prueba, el rey, antes en otra persona, envió a un criado suyo sin pedirle que le dijera la verdad. Cuando el servidor vio a los tejedores y les oyó comentar entre ellos las virtudes de la tela, que no se atrevió a decir que no la veía. Claro. Y así, cuando volvió al palacio, le dijo al rey que la había visto, porque si no quedaba como que claro, él no era hijo de su padre. Legal, ¿no? claro. El rey, claro, pero otra mentira, ¿no? Sí, sí. El rey mandó después a otro servidor, que también aseguró haber visto la tela. Cuando todos los enviados del rey le aseguraron haber visto el paño, el rey lo fue a ver. Entró en la sala y vio a los falsos tejedores hacer como si trabajasen mientras le decían: miren esta labor, miren el dibujo y aprecien la variedad de los colores. Y aunque los 3 se mostraban de acuerdo en lo que decían, la verdad es que no habían tejido tela alguna.
Cuando el rey los vio tejer y decir cómo era la tela que otros ya habían visto, se tuvo por muerto, pues pensó que él no la veía porque no era hijo del rey su padre. Y por eso no podía ver el paño. Y entonces temió que si lo decía perdería su reino. Obligado por este temor, alabó mucho la tela y escuchó muy bien todos los detalles que los tejedores le habían mostrado. Cuando volvió al palacio, comentó a sus cortesanos las excelencias y primores de aquella tela y les explicó los dibujos e historias que había en ella, pero les ocultó todas sus sospechas. A los pocos días, y para que viera la tela, el rey envió a su gobernador, al que le había contado las excelencias y maravillas que tenía el paño. Llegó el gobernador y vio a los pícaros tejer y explicar las figuras y labores que tenía la tela, pero como él no las veía y recordaba que el rey las había visto, juzgó no ser hijo de quien creía su padre. No existía el ADN. Claro. Pero bueno, él ya dudó de su herencia, ¿no? Claro. De su ascendencia sería en ese caso. Sí, claro. Y entonces no quería perder su reinado, ¿no? Claro. Bueno. Recordaba que el rey las había juzgó no ser hijo de quien creía su padre y pensó que si alguien lo supiese perdería también honra y cargos. Con este temor alabó mucho la tela, tanto o más que el propio rey. Fíjense cómo es una cadena, ¿no?, de mentiras. Mienten los tejedores y empiezan a mentir todos aquellos que creen que dicen que la ven cuando no la ven. Claro. Cuando el gobernador le dijo al rey que había visto la tela y le alabó todos sus detalles y excelencias, el monarca se sintió muy desdichado, pues ya no le cabía duda de que no era hijo del rey, a quien había sucedido en el trono. Por este motivo, comenzó a alabar la calidad y belleza de la tela y la destreza de aquellos que la habían tejido. Al día siguiente, envió el rey a su criado y le ocurrió lo mismo. ¿Qué más diré? De esta manera, y por temor a la deshonra, fueron engañados el rey y todos sus vasallos, pues ninguno osaba decir que no veía la tela. Así siguió este asunto, hasta que llegaron las fiestas mayores y pidieron al rey que vistiese aquellos paños para la ocasión. Ahora se viene linda la cosa. ¡Qué lío! Los 3 pícaros trajeron la tela envuelta en una sábana de lino, hicieron como si la desenvolviesen y después preguntaron al rey qué clase de vestidura deseaba. El rey les indicó el traje que quería. Ellos le tomaron medidas y después hicieron como si cortasen la tela y la estuviesen cosiendo. Eran unos actores fenomenales. Cada vez se hacía más grande. La mentira. La mentira, sí. Cuando llegó el día, y vestidos de esta forma, es decir, totalmente... me salté un párrafo. Cuando llegó el día de la fiesta, los tejedores le trajeron al rey la tela hecha traje, haciéndole creer que lo vestían y que le alisaban los pliegues. Al terminar el rey pensó que ya estaba vestido, sin atreverse a decir que él no veía nada. Y vestido de esta forma, es decir, totalmente desnudo, montó a caballo para recorrer la ciudad. Por suerte era verano y el rey no padeció frío. Todas las gentes lo vieron desnudo y como sabían que el que no viera la tela era por no ser hijo de su padre, creyendo cada uno que aunque él no la veía, los demás sí, por miedo a perder la honra, permanecieron callados y ninguno se atrevió a descubrir aquel secreto. Pero un negro, palafrenero del rey, que no tenía honra que perder, se acercó al rey y le dijo: Señor, a mí me da lo mismo que me tengáis por hijo de mi padre o de otro cualquiera, y por eso os digo que o yo soy ciego o vais desnudo. El rey comenzó a insultarlo, diciendo que como él no era hijo de su padre, no podía ver la tela. Al decir esto el negro,
otro que lo oyó dijo lo mismo, y así lo fueron diciendo hasta que el rey y todos los demás perdieron el miedo a reconocer que era la verdad, y así comprendieron el engaño que los pícaros les habían hecho. Y cuando fueron a buscarlos, no los encontraron, pues se habían ido con lo que habían estafado al rey gracias a este engaño. Y ahora vuelve el relato, el diálogo de... Unos maestros, te digo, de la estafa, eran casi mimos porque me los imaginaba planchando, Sí, los planchando pliegues al aire. Así, señor conde Lucanor, como aquel hombre te pide que ninguna persona de nuestra confianza sepa lo que te propone, debes estar seguro de que piensa engañarte, pues debes comprender que no tiene motivos para buscar tu provecho, ya que apenas te conoce, mientras que quienes han vivido con vos siempre procurarán servirte y favorecerte. El conde pensó que era un buen consejo y lo siguió y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro y compuso estos versos que dicen así: a quien te aconseja encubrirte de tus amigos, prefiere engañarte más que un enemigo. A quien, lo repito, a quien te aconseja encubrirte de tus amigos, prefiere engañarte más que un enemigo. Sí, porque recordemos que al principio arranca con alguien que le pide que cubra algo, ¿no? Exactamente, que claro, entonces a raíz de ese pedido de consejo de don Juan Manuel aparece el relato. Del rey. ¿Les gustó este segundo relato? Fue hermoso, la verdad que sí, bueno, se me venían a la mente muchas cosas relacionadas con esto. Y creo que sí, que es una realidad que por miedo muchas veces se termina haciendo cosas que impensadas, ¿no? Por miedo a perder algo. Y además como también una mentira carrea otra mentira y otra mentira. Y después qué difícil, claro, sí, hasta que nadie te dice pará o es valiente como en este caso era el negro y rompió con todo. Exactamente. Bueno, una mini pausita y un último relato para compartir.
bueno, otra vez, después de un ratito de música de Mozart, volvemos a los relatos del Conde Lucanor. Estamos, recuerden, con un texto de literatura didáctica que corresponde al siglo XIV, ¿sí? Donde un príncipe, un noble, pide consejo a su consejero y el consejero siempre le responde con un cuentito. Entonces es un cuento dentro de otro cuento, ¿no? Que eso es muy propio del siglo XIV. En el siglo XIV tenemos al Conde Lucanor en España, tenemos a Boccaccio con el Decamerón en Italia, tenemos bueno, está el libro Las Mil y Una Noches, que es un poquitito anterior, pero también es de esta época. O sea, son cuentos encadenados por una historia que los hila, ¿no? A mi abuelo le encantaba Las Mil y Una Noches, ¿Ah, así sí? que me hiciste acordar, sí, sí. Mira, bueno, es de la misma época, del siglo XIV. Y bueno, vamos a ver, yo les dije el último, pero no, vamos a ver dos más, que son más cortitos que los anteriores, pero que también nos dejan una enseñanza. En este se habla del tema de la avaricia, un tema que hemos visto en otros cuentos, en algún cuento de hadas, lo vimos también en El avaro de Molière, lo vimos en distintos textos clásicos. Hay un tipo, una tipología humana que es la del avaro. Aquí se va a ver, ¿sí? Este cuento que seleccionamos se llama Lo que le sucedió a un hombre que iba cargado con piedras preciosas y se ahogó en un río. Ya sabemos de qué se va a tratar. Esa es otra cosa. No valen acá en todas las obras del siglo XIV se spoilea todo. O sea, no importa. Buenísimo para los ansiosos, igual. Claro, eso de que van a la última página claro, para ver no. cómo termina. Un día dijo el conde a Patronio que deseaba mucho quedarse en una villa donde le tenían que dar mucho dinero, con el que esperaba lograr grandes beneficios, pero que al mismo tiempo temía quedarse allí, pues entonces correría peligro su vida. Y así le rogaba que le aconsejase qué debía hacer. Señor conde, dijo Patronio, en mi opinión, para que actúes de manera juiciosa, me gustaría que supieras lo que le sucedió a un hombre que llevaba un tesoro al cuello y estaba pasando un río. El conde le preguntó qué le había sucedido a ese hombre. Señor conde, dijo Patronio, había un hombre que llevaba a cuestas gran cantidad de piedras preciosas y eran tantas que le pesaban mucho. En su camino tuvo que pasar un río. Como llevaba una carga tan pesada, comenzó a hundirse. En la parte más honda del río se hundió aún más. Cuando vio esto, un hombre que estaba en la orilla del río comenzó a darle voces y a decirle que si no abandonaba aquella carga, corría el peligro de ahogarse. Pero el pobre infeliz no comprendió que si moría ahogado en el río, perdería la vida y también su tesoro, aunque podría salvarse desprendiéndose de las riquezas. Por la codicia y pensando cuánto valían aquellas piedras preciosas, no quiso desprenderse de ellas y echarlas al río, donde murió ahogado y perdió la vida y su preciosa carga. Señor conde Lucanor, aunque el dinero y otras ganancias que puedas conseguir te vendrían bien, yo te aconsejo que si en ese sitio peligra vuestra vida, no permanezcas allí por lograr más dinero ni riquezas. También te aconsejo que jamás pongas en peligro tu vida, si no es asunto de honra, o si, de no hacerlo, te hicieras grave daño, pues el que en poco se estima y por codicia o ligereza arriesga su vida, es quien no aspira a hacer grandes obras. Ten por seguro, señor conde, que la persona que se valora a sí misma cuidará su vida y no la arriesgará por codicia ni por cosa pequeña,
pues en las ocasiones que de verdad merezca arriesgar la vida, nadie en el mundo lo hará tan bien como el que vale mucho y se estima en su justo valor. Claro, estimarse a sí mismo. Lo más importante que tenía lo iba a perder. ¿Cómo podemos querer al prójimo si nosotros no nos queremos a nosotros mismos? ¿Sí? Porque quererse a nosotros mismos no significa soberbia. No, ¿sí? no. Claro. Es valorar, decía Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, reconocer defectos y virtudes de una persona. No es humillarse, no, porque recordemos, a todos los queridos oyentes se lo decimos, recordemos que Dios no hace basura. Somos hijos de Dios, somos los príncipes de la creación. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese lugar, somos los reyes de la creación. Sí. Y con esa misma mirada tenemos que mirar al otro también, ¿no? Y ahí está. De la misma manera que nos vemos tenemos que ver al otro también. Ahí está, si vos reconoces la infinita dignidad que nos ha dado Dios al hacernos hijos suyos, ¿cómo vas a descuidar al otro que también es hijo de Dios? Pero siempre desde esa postura, ¿no? La humillación es mala y la verdadera humildad es esta, reconocer virtudes y defectos de uno mismo, sí, y de los demás. Y bueno, y hablando de la avaricia, me gustaría hacer, Lourdes, un pequeño comentario, porque obviamente la avaricia es un pecado capital. Sí, sí. De los 7 pecados capitales, todos aprendimos en catequesis, ¿no? Y en el libro, en el catecismo de la Iglesia Católica, que la avaricia es un pecado capital. Porque no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, ¿sí? Si vos tenés en primer lugar a Dios, no podés juntar riquezas, por un lado. Pero también, además, hay un refrán español que dice, la mortaja no tiene bolsillos. Cuando vos te vas al cielo, no importa de dónde venís. No importa lo que hayas tenido, nada, porque vos te vas sin nada. Te vas nada más que con las obras de amor que hayas hecho en esta vida y tu relación con Cristo. Porque la Eucaristía, hoy en el Día del Sagrado Corazón lo decimos, la Eucaristía es un pedacito de eternidad que nos acerca a la eternidad que vamos a vivir cuando nos muramos. Ahí no hay dinero, no hay nada, no hay dinero. Entonces, pongamos las cosas en su justo medio. Pero, también es un error pensar que el dinero no puede ayudarnos a hacer obras de caridad, porque esa es otra. No pensemos que una persona por no tener dinero ya tiene ganado el cielo. No, porque claro esa persona puede ser más tacaña y más avara que el más millonario del mundo. Sí, sí, no se está desprendiendo de nada en definitiva, no está haciendo caridad. Ahí diste en el clavo, Lourdes, es el desprendimiento, porque hay virtudes, cualidades como la magnanimidad. La magnanimidad es ser generoso con lo que uno tiene. Si no tenés nada, no podés ser magnánimo. Claro. O sea, la riqueza, pero con desprendimiento, ¿no? No está mal tener bienes. Lo malo es estar atados y esclavos de esos bienes, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? Que sí. Ahí escuché cuando veníamos escuchando, decía que uno podía entregar su vida, puede ser, en causa de honra. Eso no, sí. ¿No es también algo como un poco, qué sé yo, rebuscado? Yo no sé si daría mi vida por honra. Ah, pero honra en ese no momento, en el sentido de la honra social, está bien, sino honra de honor. Me da esa idea. Puede ser. ¿Darías la vida por Cristo? Por Cristo, sí. Bueno, está bien. Es en honor a Cristo, ¿no? Creo que tipo de honra, viene sí. por ese lado. No la honra de reconocimiento social,
Claro, no de una de caballeros, porque bueno, justo estamos en la parte de la parte medieval y digo, yo me lo imaginaba así, como peleando por, no sé, por no perder algo. No te olvides que los caballeros en esta época pelean por dos causas. Por Dios, porque es una época teocéntrica. ¿Y la familia? Por Dios y por el territorio. Ajá. No había países nacionales como ahora, pero ese territorio tenía que tener unidad religiosa. Entonces se luchaba por la identidad territorial y por Dios. Eran los, digamos, los grandes ideales del caballero medieval eran esos dos. Después, obviamente, empieza la degradación, pero la Edad Media se caracteriza por eso. Por eso. Sí. Muy bien. Pero sí, bueno, menos mal que pregunté. Estás escuchando con atención, muy bien, Lourdes. Y bueno, y entonces el cuento ahora termina así. El conde consideró bueno este ejemplo, obró según él y le fue muy bien. Y como don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro y añadió estos versos que dicen así: a quien por codicia su vida aventura, sepan que sus bienes muy poco le duran. O sea, el que pone todo su empeño en el dinero va y viene. En algún momento. Va y viene, totalmente. En cambio, poner la energía, no importa, hay que ganar dinero, porque si no, no comes, no se come, sí. No vivís, no estudiás, no atendés a tu familia, remedios, no está mal el dinero en sí. Lo que está mal es el esclavo de ese dinero. Exactamente, el desprendimiento y con ese dinero ayudar, ¿no? Exacto. Ayudar. Bueno, última pausa y ahora sí último cuentito.
Y para terminar ya el programa, el último de los relatos seleccionados del conde Lucanor. Este se llama Lo que le sucedió a dos ciegos. También es muy cortito, Lourdes, pero sustentoso. Sí. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de esta forma. Patronio, un pariente y amigo en quien yo confío mucho y estoy seguro de que me ama verdaderamente, me aconseja que vaya a un lugar del que yo desconfío. Y él me dice que no tenga miedo, que moriría antes de que yo sufra algún daño. Y ahora ruego que me aconsejéis en esto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para este consejo quisiera que supieses lo que aconteció a un ciego con otro ciego. Y el conde le preguntó, ¿qué le pasó? Señor conde, dijo Patronio, un hombre moraba en una villa y perdió la vista de los ojos y quedó ciego. Y estando así ciego y pobre, vino a él otro ciego que moraba en aquella villa. Y le dijo que fuesen ambos a un pueblo vecino para pedir que Dios, para pedir por Dios y que tendrían dinero con que mantenerse y sustentarse. Y aquel ciego le dijo que sabía que en aquel camino de aquella villa había muchos pozos y barrancos. Por eso tenía miedo de ir allí. Pero el otro ciego le insistía, diciéndole que él lo guiaría y lo pondría a salvo. Y tanto le aseguró que el ciego creyó al otro ciego y decidieron ir. ¡Qué aventura! Sí. Y en cuanto llegaron a los lugares peligrosos, se cayó el ciego que guiaba al otro y luego cayó el ciego que desconfiaba del primero. Por eso, señor conde, si tienes desconfianza y el hecho es peligroso, no te expongas al peligro por lo que tu pariente y amigo dicen, porque no ganarías si él muriese y vos mismo te hirieras o también murieses. Y el conde tuvo por buen consejo, así lo hizo y tuvo razón. Y entendiendo don Juan que este ejemplo era bueno, lo que hizo escribir en este libro y compuso estos versos que dicen así: nunca te metas donde haya peligro, aunque tu amigo asegure que no existe el mismo. Patronio, me gustaría mucho que pensaras en la historia de lo que le ocurrió a este pobre ciego. Imagínense, y acá tocamos otro tema importante, que es el tema de los consejos. Y los amigos. Y los amigos, ¿no? Y los amigos. Porque a veces nosotros pensamos que nos están aconsejando bien y nos están llevando a un abismo, como le pasó a este ciego, ¿no? Sí, sí. Y ¿no te hace acordar a esa frase que nuestras madres siempre dicen, y si tu amigo se tira de un puente, vos te vas a tirar de un puente? exactamente, es lo mismo, pero uno tiene que tener prudencia, que es una virtud muy importante para el cristiano y para todo ser humano, sea cristiano o no. Que se va aprendiendo muchas veces también, Sí, ¿no? pero es una virtud que tenemos que aprender a ejercitar, Sí. porque la prudencia tiene que ver también con nuestra conciencia. Sí. Y nosotros sabemos o tenemos que pensar si está bien, si está mal, si es conveniente, si no es conveniente. Pero a veces nos rodeamos de gente que no tiene nuestros mismos valores, o que es temeraria, o que anda por mal camino. Y bueno, hay que saber, no pelearse con esa persona, porque el cariño pasa por otro lado, pero Saber estar decir alerta, no. ¿no? También. Saber decirlo. Y bueno, y por otro lado también dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que saber elegirse buenos amigos que nos ayuden en la vida, pero la decisión tiene que ser nuestra. Porque Exacto. por algo Dios nos dio inteligencia para discernir
y nos dio voluntad para decidir. Y algo que dice ahí, ¿no? Desconfiaba ya porque fue a pedir un consejo. Así que no tenía toda la confianza en ese amigo. Ya estaba dudando. Y si dudabas, ¿para qué? ¿Para Sí. qué iba a ir? Claro. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta pasadita rápida por 4 de los cuentos del libro del Buen Amor. Y esperamos encontrarnos en el próximo programa, si Dios quiere, el viernes próximo. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, por haber participado de este programa. Esperamos que te haya gustado y te esperamos nuevamente. La verdad que fueron hermosos y me llevo un montón de consejos también. Y bueno, esperamos a Joaquín en el próximo programa. Sí, y cuando quieras, estás invitada. Listo. Por supuesto. Gracias a todos. Hasta buena semana para todos. Adiós.